Hola, buenos días a todos. Buongiorno. Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Bokertov. Bueno, pues nada, hoy estamos presentando un libro de cultura con el Arviejo, que siempre es un dato a agradecer, porque la cultura es lo que necesitamos para conocer mejor nuestro entorno y nuestra sociedad, ¿no? En este caso, pues son toros y de una forma especial este libro que vamos a presentar tiene dos partes, ¿no? Dos partes que en principio no tienen mucho que ver. Que la primera tiene que ver con el trabajo que hicieron ambos compañeros que están ahí conmigo sobre Colmenar Viejo en el siglo XVI. Fijaros ya el tiempo que ha pasado, el siglo XVI. Y luego la segunda parte es pues, sobre un trabajo ya como más involucrado en el conocimiento de la tauromaquia colmenareña, que es sobre la familia Bañuelos, que nos explicará mi compañero que está a mi derecha. El interés de este libro tiene que ver con que la primera parte, este libro, esta parte de Colmenar Viejo del siglo XVI, en su origen no iba a estar publicado en este libro, sino que era un encargo del ayuntamiento, en la cual yo personalmente estuve involucrado, que era una presentación de un libro que creo que el ayuntamiento va a publicar sobre el primer censo conocido de Colmenar Viejo, que es el censo de vecinos de 1548, para recordar. Y entonces la idea sobre ese censo era haber hecho una introducción en la cual se lo había dicho a Miguel Ángel y a Rafa para que hicieran esa introducción. Y bueno, pues ellos se comprometieron, hicieron esa introducción, pero al final no encajó con el libro por intereses que no vamos a desvelar, porque son totalmente poco interesantes para vosotros. Y entonces Miguel Ángel decidió, pues Rafa decidieron, bueno, pues que iban a publicar ese artículo en este libro que vais a tener en nuestras manos. Y por lo tanto, pues es un poco esa explicación, ¿no? De por qué Colmenar Viejo en el siglo XVI y luego por qué un estudio tan profundo sobre una familia taurina, ¿no? Bien, el trabajo de Miguel Ángel y de Rafa sobre el siglo XVI, que es donde yo más puedo opinar, es un trabajo en el cual intentan poner al día todas las investigaciones que se han hecho a nivel local sobre ese siglo tan importante para Colmenar Viejo, porque ese siglo es el siglo en el cual realmente Colmenar se estructura como población y como ciudadanía en cuanto a aquellos lugares que nosotros ahora mismo estamos utilizando y que ya ellos empezaron a utilizar de forma colectiva. Me refiero a que ya en el siglo XVI ya estaba ya la basílica, estaba el ayuntamiento en la plaza, estaban las ermitas más de las que hay ahora, estaban las dos capillas que conocemos y estaba el entramado callejero del casco urbano, que es el mismo que hay ahora mismo, ya en el siglo XVI ya queda totalmente plasmado, ¿no? Con lo cual, pues Miguel Ángel y Rafa utilizan las fuentes primarias para poder analizar y escribir este libro del siglo XVI sobre Colmenar. La Declaración de Villa, que es justamente desde 1505, es un elemento destacado por ellos y yo creo que sí que vale la pena destacar para demostrar la importancia de Colmenar Viejo en relación a los demás pueblos de la zona, sobre todo Manzanares el Real, que era un poquito en ese momento la capital de la zona. Y ahí ya más o menos Colmenar ya se convierte un poco en la capital de lo que se llamó el Real de Manzanares, ¿no? Luego, a mí personalmente lo que más me ha gustado es el análisis pormenorizado que hacen de todo el siglo XVI de los bautizos. Es un trabajo encomiable, muy interesante, en donde se ve toda la evolución de los bautizos, porque es el único libro que tenemos casi completo del siglo casi, no del todo, del siglo XVI, de esta población,
y la verdad que me resulta interesante porque son los datos que aportan nuevos para este trabajo, entre otras cosas, ¿no? También me interesó, bueno, pues como ha destacado, pues la relación de vecinos para demostrar que la población de Colmenar Viejo ya en el siglo XVI, aunque no es continuada en el tiempo, sí tiene picos, pero supera los 6.000 habitantes, con lo cual en el siglo XVI solamente tres poblaciones superaban en Madrid, o sea, en la provincia de Madrid esta población, que era Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, eran las únicas poblaciones que superaban a Colmenar. Por lo tanto, como veis, la importancia que podía tener Colmenar con sus 6.000 habitantes en torno al siglo XVI y sobre todo su parte final, donde realmente hay una gran población que es entre los años 70 y 90 del siglo XVI, ¿no? Una gran población que coincide justamente con el acabado de la iglesia parroquial, ¿no? También me interesaba destacar los censos que los autores destacan en relación a los censos militares. Hay una guerra pequeña que dura 3 años para la expulsión de los moriscos de Granada, y entonces hay un censo de soldados, o sea, de vecinos con armas, ¿no? Y entonces aquí lo ponen en valor, ¿no? Que por tanto es interesante ver cuántas personas podían tener en Colmenar Viejo lanzas, espadas, caballos, etcétera, etcétera. El desarrollo urbano, ya os he comentado la importancia que ha tenido en ese momento, ¿no? Y más o menos destacar ese trabajo que yo pienso que es un compendio de lo que se ha hecho hasta ahora y por tanto vale la pena leerlo. Luego la segunda parte, que escribe ya en solitario Rafa, es un trabajo ya más de amantes de la tauromaquia. Se centra mucho en la familia Bañuelos, en toda la línea, en varias generaciones. Es un trabajo encomiable, con muchísima información, donde veréis vosotros los datos. Bueno, es la parte que a mí me ha parecido más interesante para los amantes de la tauromaquia, porque aporta muchísimos datos, sobre todo sobre el toreo. Lo que sí es importante, y se lo digo también a Rafa, es que ellos eran ganaderos, pero también eran personas que estuvieron involucradas en otros aspectos más allá de la tauromaquia, ¿no? Y me voy a centrar, y ahí acabo, con dos personas, ¿no? Que eran dos presbíteros, Manuel Rodríguez Juzgado y Manuel Rodríguez González, que fueron ambos tío y sobrino, y están en la lista de esa genealogía que vais a ver de la familia de Bañuelos. Estoy hablando del siglo XVIII. Efectivamente eran presbíteros, eran religiosos, pero tenían ganadería propia, ¿no? La importancia de estos dos señores la destaco ahora porque ellos fueron, en el siglo XVIII, fueron personas que, por la importancia que tenían como capellanes de la capellanía de Juan González de Real. La capellanía de Juan González de Real, para que sepáis, es la que mandó construir la capilla de la calle de la Feria. Bien, fueron capellanes, y fueron tal el poder que tuvieron estas dos personas a mediados del siglo XVIII, que consiguieron forzar una cosa que nosotros estamos viviendo de forma muy íntima en Colmenar Viejo, que es la llegada de la Virgen Patrona, de Virgen de los Remedios, de su ermita al pueblo. A diferencia de muchos pueblos que vosotros conocéis del resto de la península ibérica, en la cual normalmente el trayecto de ermita a iglesia el día de la fiesta es directo, o sea, la imagen va directamente de la ermita a la iglesia. Aquí no, aquí hay un día intermedio, que es la capilla. Bueno, pues que era una capilla privada en su momento, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues esa capilla privada tuvo con ese momento de aceptación de la imagen patrona esa noche, que es la noche del viernes de Remedios, en esa capilla, pues eso lo debemos a ellos,
a estos dos, sobre todo al primero, a Manuel Rodríguez Juzgado, que es el que desde su poderío, entre comillas, de capellán de esta capellanía de Juan González Real, pudo conseguir de que la imagen durmiera la primera noche en esa capilla de la cual él era el responsable, él y luego su sobrino Manuel Rodríguez, ¿no? Entonces, fijaros cómo el mundo taurino también puede compaginar con la vida social. Eso creo que es un tema que le encanta a Miguel Ángel Andrés. Los toros, más allá de un divertimento, hay mucho más que eso, es arte, evidentemente, como lo han podido demostrar los grandes pintores y artistas de este país, pero también es cultura. Y es cultura que se mete, que se introduce en los poros de la sociedad local, incluso nacional. Eso es lo que os quería decir, porque los toros es mucho más que un divertimento, es como el fútbol es mucho más que un deporte. Detrás del fútbol, aparte del dinero, hay una identidad, o sea, una gente que defiende los colores de su equipo como si fuese una familia, ¿no? Con los toros, pues prácticamente es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por este libro. Yo creo que es un libro que vale la pena. Se publica por parte de la asociación, que es un gran valor añadido a ese libro, el hecho de que una asociación publique libros tan interesantes. Y enhorabuena por mi parte y nada, gracias por escucharme y luego le doy la palabra a Miguel Ángel, que va a explicar un poco su trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya casi no me queda nada que decir porque Roberto nos ha hecho un repaso del libro, pero yo sí le voy a matizar una cuestión porque me decía... Bueno, primero me voy a presentar para los que no me conozcan. Soy Miguel Ángel de Andrés y soy el presidente del Club Taurino Los Mayorales. El Club Taurino Los Mayorales nació hace 10 años, por eso luego vamos a tomar, le decimos en los carteles, un vinito para celebrarlo, precisamente para lo que comentaba Roberto, para interrelacionar lo que es la cultura taurina de Colmenar con la sociedad en general, es decir, hay gente que se pregunta, bueno, ¿y estos que son taurinos qué hacen en esto? No, nosotros no somos taurinos, nosotros somos aficionados a los toros y somos historiadores. Historiadores, sociólogos, investigadores, antropólogos y otra serie de gente que queremos poner en valor la multidisciplinaridad de lo que es los estudios sociales. Decía que Roberto ya casi me ha hablado del libro, pero le voy a contestar a José Luis Hernández que me preguntaba que por qué habíamos elegido a Roberto. Y le habíamos elegido porque él nos hizo, entre comillas, la faena de obligarnos a hacer casi el siglo XVI. Era un tema que nosotros en principio no íbamos a trabajar, porque sabéis que la parte taurina de Colmenar se centra mucho más del 17 al 20, menos en el 16. Digo que menos porque ahora precisaremos. Y como se había encontrado Rafa rebuscando en los archivos estos censos, pues dijimos, bueno, hay una oportunidad. Pensábamos que era otro tipo de censo, son los censos que tienen el valor que tienen, pero que no nos dan lo que nosotros buscábamos, que eran más referencias del Colmenar del 16. Es un censo de un pleito de hidalguía, que bueno, pues se le quisimos pasar a una convecina para que no le tradujese esa grafía tan difícil que es del 16. Nos cobraron mucho dinero y Roberto hizo gestiones para que la autónoma lo transcribiese. Pero bueno, la autónoma puso unas condiciones luego que no les parecía bien, más lo que no ha querido contar Roberto, que se metiese historia, porque ellos querían una parte técnica de cómo se hacen las transcripciones de textos antiguos. Ahí se quedó la cosa. Yo le dije a la concejala, mira, por nuestra parte no hay ningún problema, nosotros el trabajo le hacemos y como vosotros no nos financiáis los libros que hacemos, porque estamos prescritos de la vía de financiación de libros, dijimos nosotros lo hacemos, editamos los libros que siempre editamos, que afortunadamente la gente no los compra. Y así se ha surgido la idea. Bueno, pero antes de enrollarme mucho, que voy a intentar ser breve, quiero hacer un recuerdo entrañable a un descendiente de esta familia.
una persona que estaba muy interesada en este libro porque eran sus antepasados. Me estoy refiriendo a Arturo Abello Díaz del Corral, una persona con la que contactamos precisamente por los libros, un hombre importante, no nacido en Colmenar, pero sí vinculado muy a Colmenar, que fue embajador español en distintas capitales de países de por ahí, y que, bueno, está vinculado porque venía a Colmenar, donde seguía teniendo una finca de sus antepasados. Bueno, pues Arturo estaba ilusionado en ver este libro. Desafortunadamente no lo he podido ver porque ha muerto hace unos meses. Con lo cual, yo le quiero hacer un recuerdo por su interés y por su vinculación con Colmenar, aunque no nació en Colmenar. Era hijo de Manuel Abello, otro colmenareño ilustre, nieto de la Prudencia Bañuelos, también muy interesado en el tema colmenareño. Y hablando de estos, me remito al plano social que decía Roberto. A Rafael le interesa más el tema ganadero, perdón. Y a mí por formación me interesa más el plano social. Y hago una primera parte, como presidente de la asociación, para presentar y justificar este tipo de publicaciones. Y entre ello me voy a la parte social y hablo de la vinculación de Manuel Bañuelos, que fue una de las personas importantes en el determinante de la familia, que su relación con la Iglesia era tan grande que fue el administrador de varias memorias y capellanías. Las memorias y capellanías, como dejé expresado y relatado en mi libro sobre el siglo XIX en Colmenar, eran los sistemas bancarios de la época. Es decir, había un sistema, no existía, bueno, empezaron a existir los bancos centrales, pero a nivel local los bancos eran las capellanías. ¿Por qué? Eran obras pías que se creaban para ganar el cielo. Es decir, la gente tenía, seguimos teniendo en cierta medida, pero en aquellos tiempos más, la idea de que la salvación venía a través de rezos y de las misas. Con lo cual, persona rica que moría, dejaba constituida una obra pía, solía hipotecar o vincular, mejor que hipotecar, y vincular propiedades con ese fin. Entonces ahí nacía una especie de banco que al que necesitaba le prestaban un dinero a un tipo de interés, en distinta época entre el 3 y el 5%, y era deuda perpetua. Era una deuda que en principio no se desamortizaba. Bueno, pues como digo, Manuel Bañuelos, una de las personas importantes de esta familia, era administrador de varias deudas. Que ahí os las cito y os las digo. Esta familia Bañuelos no solo extendía su poder el poder económico social a Colmenar, sino que tenía fincas en distintos pueblos de la comarca. Tenía fincas en el Bógalo, tenía fincas en Becerril y arrendaba fincas en Soto. O sea, era una familia muy extensa. La importancia de este tema, y ahora ya entro en la parte que yo he profundizado más con Rafael, que es el siglo XVI. El siglo XVI, aparte de ser un embolado que nos metió Roberto, pues terminamos por considerarle, y yo por lo menos le tenía que considerar, un siglo muy importante en Colmenar. Fue el momento del salto de Colmenar a capital del territorio. Digo veníamos porque soy colmenareño y tengo... Bueno, me sale así. Veníamos del siglo XV, de construir una magnífica iglesia. No sé si con acierto o no acierto, porque nos destruyeron la tardía románica que teníamos, que hubiese sido bonito tener dos iglesias. Lo podrían haber hecho 200 metros más arriba, pero bueno. Sobre la antigua románica hicieron esta iglesia, en la cual estaba muy involucrada la familia de los marqueses. Digo que estaban muy involucradas porque, fijaros el dato, el marqués era el señor del territorio, es el que dominaba vidas y haciendas de la zona. El cardenal era el cardenal Mendoza, en manos del duque, era el arzobispo de Toledo. Y el cura párroco era otro Mendoza, un sobrino del cardenal. Luego, había mucha importancia de hacer una
gran iglesia, aparte de otras elucubraciones o teorías que mantienen ciertos investigadores de que si iba a ser panteón o no panteón. A Faustino Udaeta, que era un banquero, caballero de la Orden de Santiago, y le compró todo lo que le quedaba en varios pueblos al duque de Pastrana, que había muerto. Le compró todo, y entre ellos le compró las últimas reminiscencias de los derechos de los Mendozas, que eran unos impuestos que cobraban por el tránsito de ganados, sobre todo en los puentes. Ya no tenía efecto, pero sí tenía algo de relación. Bueno, pues como ha dicho Roberto, la aportación mayor a nuestro trabajo es la parte demográfica. Hacemos un estudio de la única fuente que hay primaria, que es el archivo de la parroquia. El archivo de la parroquia de Colmenar mantiene partidas de bautismo con todas las situaciones que pueden ser, determinarnos que no sea exacto del todo. Digo, ¿por qué? Pues porque, bueno, ahora lo cuento. Empezó en el 1530 y tantos a inscribirse, antes de que la Iglesia obligase a hacer los archivos parroquiales. Los archivos parroquiales son del Concilio de Trento, como bien sabe Roberto, porque eso lo he investigado, pero Colmenar lo empezó unos años antes. Nosotros hemos determinado hacer un análisis demográfico, cuántico, desde la mitad del siglo XVI. ¿Por qué? Porque los primeros, de los años 4 o 5 años anteriores, están muy deteriorados y no se puede ver muchas cosas, con lo cual nos iba a desvirtuar la investigación. Hacemos unas separatas por año, por décadas y por siglos. Entonces ahí podemos ver el número de nacidos, el número de niños que nacían y el número de niñas. Pero tampoco nos sirve para determinar los crecimientos de Colmenar, porque demográficamente, había otra actividad que incidía negativamente en el crecimiento de Colmenar, y es al final del 15 la construcción de un pueblo vecino, que es San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, que era una ciudad que no pertenecía a señoríos, sino que pertenecía directamente a la realeza y formaba parte de Madrid, de lo que es el término de los reyes. Eran los reyes católicos los que nos dieron el privilegio de la construcción y decretaron y obligaron a los pueblos vecinos a dejar marchar a sus vecinos, porque entonces uno se podía cambiar de pueblo fácilmente. Le tenían que dar permiso para salir y le tenían que dar permiso para entrar. Entonces los reyes católicos, Fernando el Católico, decretó que dejasen a los vecinos de los pueblos que la gente que fuese a San Sebastián de los Reyes. Fueron muchos de Colmenar. Ponemos la relación que hemos encontrado de diversos autores de los que se fueron de Colmenar allí, con lo cual era difícil el crecimiento demográfico. Y esa es la aportación nueva que hacemos nosotros al trabajo. Como bien ha dicho Roberto, es más el recopilar trabajos de otros autores. También hablamos de los sistemas productivos, y hay en el sistema productivo, pues evidentemente Colmenar era un pueblo ganadero, un pueblo ganadero que había sido repoblado por segovianos. Ya en esta época no teníamos que ver con los segovianos, sino que teníamos que ver con Guadalajara, a través del Real de Manzanares. ¿Por qué? Pues porque el marqués era el señor de Guadalajara y ahí tenía su centro de vida. Bueno, pues ese desarrollo que tenemos nos lleva a que seguía la tradición productiva, que era la ganadería. La ganadería y una industria muy importante que era la energética de la época, que eran los árboles. Colmenar era una zona muy poblada de árboles, y Madrid, más a partir del 17, empezó a demandar mucha energía, y los árboles eran una fuente de riqueza importante que Colmenar tenía. También otra actividad que empezó a tener importancia, que no había en Colmenar, fue la cantería.
La Rentería, como hemos comentado, llevó a cabo construcciones de gran calidad de cantera, como fue la iglesia y como fue la torre, ya más metidos en el siglo XVI. La torre que no la hizo el cardenal Mendoza, sino que la terminó el cardenal Cisneros, otro casi vecino nuestro, de Torrelaguna, que también estaba muy implicado con la casa de Mendoza. Bueno, pues ya tenemos canteros. Los canteros después también se especializaron en las ruedas de molinos, que había molinos por esta zona, y era otra de las construcciones que hacían. Y eso seguimos y hablamos del desarrollo urbano. El desarrollo urbano de Colmenar, imaginaros cómo era un Colmenar que tenía en los primeros momentos del 16 mil vecinos. No hablemos de habitantes, sino hablamos de vecinos, que no es lo mismo, porque los vecinos, se consideraba vecino aquel que pagaba los pecheros y los no pecheros. El pechero era el que aportaba para que la nobleza y los reyes pagasen, o sea, viviesen. No sabemos cuánto cobraba el duque del Infantado o cuánto recaudaba el duque del Infantado en Colmenar, pero lo que sí sabemos, y no sé si encontraré el dato, está en el libro, lo que cobraba por todo el Real de Manzanares, y era más de 2 millones de maravedíes. Eso es lo que cobraba el duque. Bueno, pues estamos hablando de la población, estamos hablando de por qué no lo dejaban ir. No lo dejaban ir porque se iban recursos económicos, fiscales, como ahora se dice. Eso sigue pasando en la pelea que hay entre las comunidades, porque se vayan unos y otros, sobre todo los que cotizan. Bueno, pues eso ya se llama en el 16. Dentro de este desarrollo urbano también tenemos el desarrollo humano. Y nos referimos a tres personajes. Uno que nos viene del 15, que es Pedro López el Rico. Debía ser muy rico porque le llamaban el Rico de mote. Y este hombre era el único vecino de Colmenar que tenía capellanía en la antigua iglesia. Todo un privilegio. Muy relacionado con los Mendoza. Era ganadero, por eso digo que ya empezaba ganadero. De él sabemos algo gracias al testamento. Vuelvo a repetir que la iglesia tenía mucho interés en los testamentos y de hecho los conservaba en sus archivos, porque de ahí salían los ingresos principales de la iglesia. Bueno, pues Pedro López el Rico tiene un testamento muy desarrollado, deja mucho ganado a sirvientes, a familiares, tiene un montón de familiares que cita a todos, y precisamente el testamento se conserva en buenas condiciones, porque en el siglo XVII, murió al final del siglo XV. En el siglo XVII todavía había un pleito por su herencia, y entonces se mandó a hacer una transcripción literal del testamento, porque estaba muy deteriorado y le tenían que utilizar en los juicios. Y ese testamento del siglo XVII es el que nos ha servido para la investigación de las cuestiones de este hombre. Decía antes que la fuente del bautismo no era la acertada, porque a finales del 15 en Colmenar todavía había judíos, personas que procesaban la religión judía, y lo sabemos precisamente por el testamento de Juan González del Real, que habla de un tal Benjamín, que dice expresamente que es judío, que en el cual había hecho operaciones de compra y venta de ganado y que le tenía alquilado una casa en la plaza. O sea que sí había asentamiento judío en Colmenar, con lo cual me imagino que eso no se bautizase. Con lo cual no era tal. Los censos de pecheros tampoco nos dan mucha fiabilidad, porque no eran pecheros ni los nobles ni los curas. Eso no pagaban impuestos. Con lo cual Colmenar mantuvo durante el siglo XVI muchos pleitos con gente que decían que eran hidalgos, que eran hijodalgos, y pretendían no pagar impuestos y tener los servicios reales.
porque era el privilegio de los nobles. Bueno, pues está hablando de Juan González del Real, que deja una continuidad en su herencia y enlaza con Juan González del Real, que ya Pedro López con Juan González del Real, porque Juan González del Real era un colmenareño de familia importante, su padre era notario real o alguna cosa de esas, y era cura, fue cura de Guadalís y fue el capellán de la capellanía de Pedro López. Era un hombre con mucha capacidad económica y de confesor de los católicos, porque según dicen algunos investigadores, cargo que consiguió gracias al marqués, porque el marqués estaba muy relacionado con la realeza. Bueno, pues este hombre desarrolla el hospital que ya había creado Pedro López, le desarrolla, le hace una construcción que es la capilla que conocemos de la calle de la Feria, la portada es la que está en Remedios, que Luis Checa ha hecho unos dibujitos que se nos han quedado un poco pequeños en la impresión, que recrea lo que sería la calle de la Feria, el hospital con la ermita. Bueno, pues este Juan González del Real también crea otra capellanía, vincula muchísimas fincas con ello y es el que desarrolla después todo el tema del 18, del 19 y todas las historias con la Virgen de los Remedios, como ha dicho Roberto. Y hay un tercer personaje que también contribuye al desarrollo de Colmenar, y es el alférez Palacios. Habréis oído hablar de Francisco Palacios, que fue el que crea la capilla de San Francisco. El alférez Palacios era un alférez, explico en el libro lo que eran los alférez. Los alférez eran los que llevaban los estandartes de los regimientos y como las ordenanzas militares. Bueno, este hombre, cuando muere, pretende ser enterrado en una nueva iglesia que se iba a construir en Colmenar, que no se llegó nunca a construir. Y entonces sus albaceas altos de las Largas decidieron crear una capilla, que es la capilla de San Francisco, y enterrarle allí. También se crea una capellanía importante, pero una capellanía sin vínculo de fincas, porque este hombre no debía tener fincas. Lo que debía tener era muchísimo dinero. ¿Por qué sabemos que tenía muchísimo dinero? Pues veréis, cuando se crea su capellanía, resulta que es una de las capellanías que tienen más censos de todo Colmenar y presta una cantidad de 43.372 reales. Es el capital de préstamo que tenía. O sea, una cifra para aquellos tiempos importante. Y con eso se mantuvo toda la memoria del alférez Palacios. Y así vamos siguiendo en el siglo XIX, y lo que ha hecho Roberto, otra de las obligaciones que tenían los pecheros, los ciudadanos, era el prestar el servicio de armas. El servicio de armas, el ejército tenía un ejército del rey y los nobles tenían también sus ejércitos. Entonces el duque estaba obligado, cuando el rey se lo requería, a formar el ejército, porque no estaba normalmente formado, sino que se hacía un censo, se buscaba las armas que tenían los vecinos, que por cierto en el censo de Colmenar pues salió una porquería de censo, porque Colmenar tenía prohibida la utilización de armas. Al ser tan próximo a los cazaderos reales, los reyes tenían prohibido que los vecinos tuviesen arcabuces, que tuviesen esas cosas. Y entonces en el censo salen una serie bastantes vecinos, pero que uno tiene un puñal, otro tiene una espada, un casco, cosa para hacer la guerra a los moriscos muy rara. Pero bueno, como aquella guerra fue muy rápida y tampoco los moriscos debían tener muchas cosas, no se sabe siquiera si los de Colmenar fueron a la guerra o no. Pero sí hubo un censo que nos da idea de otras de las obligaciones que tenían los vecinos. Y otro tema que hablo, aunque aquí sí he tenido que tomar referencias de ciudades cercanas, porque no hay constancia que en Colmenar hubiese movimiento, es la guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros.
¿Hubo en Colmenar guerra? ¿Participaron los colmenareños en las guerras comuneras? Seguramente no. ¿Por qué no participaron? Pues porque el duque no quiso participar. El duque del Infantado era un hombre muy hábil, no sabía si el tema iba a decantar de un lado o iba a decantar de otro, ya era mayor, estaba en Guadalajara en su palacio, era el tercer duque, y dijo, bueno, vamos a estarnos quietecitos, no sea que la cosa se vaya para el otro lado y me pille en mal sitio. Entonces, en Guadalajara, que era nuestra ciudad de referencia, sí hubo un movimiento comunero importante. Curiosamente, el principal cabecilla era un carpintero de Guadalajara, le apoyaba un escribano real y un albanil, que fueron los que hicieron todo el movimiento comunero de Guadalajara, de nuestra, por decirlo de alguna manera, capital. ¿Pero qué se les ocurrió? Poner de jefe de los comuneros al conde de Saldaña, que el conde de Saldaña aceptó el cargo. El conde de Saldaña era Íñigo de Mendoza y Pimentel, hijo del tercer duque, que después él sería el cuarto duque del Infantado. Bueno, pues el rey esperó acontecimientos. Sabéis lo de Villalar en abril, la derrota de los comuneros. Los diputados de Guadalajara votaron a favor de Carlos I. Sabéis que la disputa era de tipo fiscal, porque Carlos I, o V, como queráis llamarle, traía unas pretensiones, traía una corte de los países germanos con mucho gasto y tal, y querían subir los impuestos. La guerra de los comuneros fue precisamente para oposición a esa invasión de cargos y sobre todo de impuestos. Bueno, pues los de Guadalajara votaron a favor de subir impuestos. Cuando llegaron a Guadalajara, pues los querían, bueno, quemaron las casas de estos y tal, con lo cual hubo una revolución bastante importante en la cual estaba el conde Saldaña al frente de esta revuelta. Entraron al palacio, al conde no le hicieron nada, era muy mayor, pero los convenció para que apaciguasen y que él iba a hablar con el representante del rey, que era el obispo Acuña. No, el obispo Acuña no, el obispo de Utrés, era Adriano de Utrés. Era el representante que iba a hablar con ellos y tal, pero iba a hablar con ellos, pero los detuvo a los cabecillas. Y a los cabecillas los pasó por la piedra, los ahorcó y utilizó los derechos que había de Villa, de horca y picota, y puso la cabeza allí para escarmiento de eso. ¿Qué pasó con el jefe? Que era su hijo. A ese no le mató, claro, no le matase y luego tenía que ser duque. A ese le desterró a un pueblo de Guadalajara, Alcocer. Y en Alcocer estuvo hasta que murió su padre. Cuando murió su padre, heredó el ducado y pasó a ser marqués de Santillana y duque del Infantado y por lo tanto señor de esta zona. Era un hombre de otros criterios que su padre, no era tan militarista como era el padre, y este era más dedicado a las artes y a la cultura. Hizo bastante por la cultura. Y claro, al cuarto duque le hereda el quinto duque, que fue Íñigo López de Mendoza y de la Vega, que este también fue un hombre de la cultura y que trabajó bastante por la pintura en aquella época, con lo cual la Casa de Mendoza tiene una colección pictórica bastante importante gracias a este duque, con el cual entramos en el siglo XVII y acaba nuestra historia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por participar en esta presentación que trata principalmente sobre la familia Bañuelos. La familia Bañuelos es una ganadería que arranca sus inicios
pues en los orígenes de lo que es la tauromaquia tal y como la conocemos, ¿no? Porque la tauromaquia, anterior a la construcción de la Plaza Toro de la Puerta de Alcalá, pues los 18 de la Plaza Toro de la Puerta de Alcalá, cuando surgirían pues una serie de ganaderías en Colmenar Viejo, y entre ellas pues destaca la ganadería de Bañuelos, tanto por su calidad como por su transcurso en el tiempo, porque desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pues los toros de Bañuelos pues, se criaron en toda España, Francia, en todos los sitios, porque era un hierro pues, de reconocido prestigio. Entonces, los orígenes los situamos en el siglo XVIII en dos figuras. Una primera figura, que yo lo llamo que es un verso suelto, que es el primer Bañuelos, que es Juan Bañuelos Hernández, que lo que hemos podido encontrar de esta persona es que ya en el año 1771 hay unos contratos que él vende ya toros a la Real Junta de los Hospitales. La Real Junta de los Hospitales era la administradora de la Plaza de Toros. Entonces ya aparece, el primer Bañuelos que aparece es Juan Bañuelos Fernández de 1771. ¿Y por qué digo que es un verso suelto? Porque es que a los 3 años desaparece. Es decir, aparecen los contratos de venta de toros en 1701, lidia en 1773, en 1774, y no se vuelve, yo no he podido encontrar ningún dato más de este primer Bañuelos. Es decir, que su carrera como taurina pues fue corta. ¿De dónde le vino este ganado? Pues es algo que todavía no hemos podido descifrar, si fue por herencia, si fue por compra o por qué sería. Y la otra figura, con la que ahí sí arranca la línea de Bañuelos, la encontramos en Antonio Rodríguez González, que viene por línea directa de la línea principal del tronco donde nace la ganadería colmenareña. Hay muy pocos datos sobre la vida profesional, vamos, pocos, prácticamente ninguno, de la vida profesional de este personaje. Se sabe que lidia en Madrid en 1772, y poco más, no se sabe pues, prácticamente pues, nada de la trayectoria de esta persona. El hermano de Manuel, sí, que luego hablaré un poquito de él. Entonces, sería con el casamiento de una hija, de María, cuando entroncaría ya con la familia Bañuelos, es decir, con Juan Bañuelos Fonseca, hijo de ese Juan Bañuelos Hernández que comentaba anteriormente. Este Juan Bañuelos Fonseca, al casarse con María Rodríguez, hija de este Antonio, su suegro le daría una pequeña punta de ganado. Entonces, con ese ganado pues, se presentaría en Madrid. Y este Juan Bañuelos, la verdad que sí tenemos datos de su trayectoria profesional, porque sabemos que era el administrador de la Contaduría Principal de Rentas en Colmenar Viejo. Y también estaba en la Administración General, Dirección y Juzgado de la Renta del Tabaco. Es decir, puestos muy, muy importantes, funcionariados muy importantes en la época. Como he dicho, lidia en 1784 con el ganado que por matrimonio le cede su suegro. Y lo que Juan Bañuelos como ganadero no es que... Manuel Bañuelos Rodríguez. Antes ha comentado el Miguel Ángel que tenía muy buena relación con el Real de Manzanares, y es que él llegó a ser el encargado de los cobros. Él es el encargado de los cobros del Real de Manzanares, entre una de sus muchas funciones administrativas. Pues también fue el oficial de la administración de todas las rentas. Si su padre era el administrador de la contaduría, este ya era el administrador de todas las rentas que se generaban en Colmenar Viejo. Estuvo muy bien relacionado porque él tuvo un cargo muy importante
en la Real Junta de los Reales Hospitales de Madrid. Mantuvo un cargo y entonces él ahí entabló mucha amistad con el Marqués de Gaviria y el Duque de Veragua. Pero por aquellos entonces en la tauromaquia eran los mandamases en la tauromaquia. Entonces mantuvo muchísima amistad con ellos y esto también pues, le ayudó mucho a esa mejora, a esa continua mejora en la calidad de la vacada. También este señor, como ha comentado Manuel Rodríguez, por herencia obtuvo tanto bienes como una importante punta de ganado, porque a través de su tío bisabuelo, Manuel Rodríguez Juzgado, presbítero, por un vínculo creado por él entre uno de los bienes que iba en ese vínculo era la dehesa del Zaburdón. Yo creo que todo es en el término de Becerril. Es decir, que eso viene no por la parte de los bañuelos, sino viene por la parte de materna. Y entre muchos de los bienes pues estaba la dehesa del Zaburdón. Que luego hubo un pleito, ahora no vamos a desarrollar, en el libro está desarrollado un pleito entre la familia por la posesión del Zaburdón, que ahí al final quien ganó fue Juan Bañuelos, que fue el que peleó en beneficio de su hijo. Este Manuel Bañuelos dispuso, entonces vamos, también llegó a tener ganado de la primera vacada real, porque un tío abuelo suyo, Manuel Rodríguez González, también una persona muy relacionada en Madrid, cuando desapareció la primera vacada real, aquella que fue formada por Carlos I, él consiguió hacerse con una punta de ese ganado. Ese ganado principalmente era el toro jarameño, que se criaba en la ribera del Jarama. Era un toro muy bravo, muy ligerito, lo que pasa era muy ligerito, pero muy bravo. Entonces, a este primer Manuel Bañuelos Rodríguez le llegó lo que se considera el toro de la tierra y juntó el toro jarameño. Entonces, muy ávido de querer mejorar la ganadería, pues hablando con su amigo, como comentaba antes, el Gaviria, le compró varios sementales. Esto ya de Gijones, porque en los Bañuelos hasta el año 1830 el único ganado que había era el toro de la tierra, el ganado que había en Colmenar, más la punta del toro jarameño, y con la compra Gaviria de sementales y unas vacas que compró a José Manzanilla por la vía de José Torrubia, que es de puro Gijón. Entonces introdujo, en 1830, el toro, la sangre de Gijona en Bañuelos. Lo que pasa es que no le dio resultado, no le gustó el resultado y lo desechó todo, hasta las rastras, lo tiró. Y entonces decidió introducir una nueva casta, en este caso la casta Vista Hermosa, a través de Juan Domínguez, el barbero de Utrera. Entonces le compró una punta de ganado y realizó una nueva cruza. Tampoco le gustó. Entonces, y lo desechó todo. Y entonces con lo que se quedó, realizó una nueva cruza, con lo que tenía, dándole unos resultados inmejorables. Incluso unos resultados inmejorables porque Manuel Bañuelos, cuando se ve la importación de una ganadería, es en el tipo de corridas que lidias. Y le encontramos tanto en corridas extraordinarias hasta en la Plaza Mayor. Cuando se hacían las corridas reales en la Plaza Mayor, pues iban las principales ganaderías españolas. Y entre ellas se encontraba la de Manuel Bañuelos Rodríguez, que lidió un día con toros de Lial Gómez. Ahora que está en Mercedes, pues ese día en la Plaza Mayor se lidiaron toros por las dos partes de Mercedes, Bañuelos y Gómez. Es decir, que era un personaje tanto muy popular e importante a nivel profesional,
y a nivel taurino pues alcanzó unas cotas altísimas en la calidad y la cantidad. Fallece en 1800, bueno, al fallecer le hereda a su hijo Pablo Bañuelos Alamín, pero Pablo Bañuelos Alamín tiene la desgracia de que fallece al poquito tiempo, es decir, no le dio tiempo, a los meses falleció. Unos dicen, según las fuentes, dicen que falleció corriendo liebres, que iba corriendo liebres a caballo y se cayó y se mató. Eso dicen muchas fuentes. Yo lo que puedo asegurar es, según lo que pone en la partida de defunción, que pone que murió de un catarro pulmonar, de pulmonía. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo me quedo con la fuente principal, que hay que corroborar eso, porque un autor que diga que murió, que cayó del caballo, pues puede ser o no puede ser. El caso es que a él no le dio tiempo pues, a disfrutar la ganadería. Se siguen lidiando unos años los toros a nombre de su padre, de Manuel Bañuelos Rodríguez, y ya es cuando le heredan sus hijos, Julián, Manuel y Prudencia Bañuelos Salcedo. Voy a hablar de Julián Bañuelos. Julián Bañuelos se sabe muy poquito de él a nivel ganadero, si hizo alguna cruza o algo, no se sabe un poquito. Lidió sus toros y lo vende, se cansó rápidamente y lo vendió. La parte Julián Bañuelos Salcedo lo vendió, se lo vendió a otro colmenareño, a Miguel Torres Sanz. Le vendió la punta de ganado que tenía. Y entonces, el siguiente Bañuelos, insisto, sí fue importante, fue Manuel Bañuelos Salcedo. Bañuelos Salcedo, aparte de lo que heredó la punta de ganado, también, digamos, heredó la parte de Prudencia, porque Prudencia lo que hizo fue enajenar su parte en su hermano Manuel. Es decir, que Prudencia no continuó en ese momento con el ganado, sino que se lo dio a su hermano. Y Manuel Bañuelos Salcedo también fue una persona muy importante, siguió manteniendo los contactos de su abuelo con la casa Gaviria y la casa de Veragua, y también obtuvo puestos importantes, porque también era uno de los directivos de la Junta de Rectora del Honrado Consejo de la Mesta, es decir, que tuvo un cargo importante en lo de la Mesta. En esta época el toro de Bañuelos tenía un problema, y era que eran toros muy bajitos. Posiblemente sea por esa punta de toros que he comentado antes del toro jarameño, que era un toro muy ligerito, aunque era muy bravo, daba mucha cara, pero era muy ligerito de carne, ¿no? Entonces Manuel Bañuelos decide pues hacer una mezcla. ¿Y qué es lo que hace? Le compra una punta de vacas a un colmenareño, a Damaso de la Morena, a intentar que salga un toro pues un poco con un poquito de más alzada, un poquito más de presentación. Y lo consiguió. Lo consiguió porque su toro, salió un toro un poco más vasto, pero sí salió un toro un poquito más alto, un poquito con más hechuras, siempre manteniendo, bueno, los toros de Colmenar siempre han sido toros de mucha presencia. Entonces lo que consiguió con esa mezcla, con esas vacas, fue conseguir un toro de más alzada. No se sabe por qué, bueno, él empieza lidiando en Madrid en 1857, pero en 1896 decide quitarse la ganadería del medio y se lo enajena a Prudencia. Es decir, que primero Prudencia le da su parte a él está unos años con la suya, con la de Prudencia, y luego decide enajenarlo otra vez todo eso en Prudencia. Según unas fuentes, Bonito se quedó con unos toros de 4 o 5 años, no siguió lidiando en Madrid, pero sí lidió por festejos menores. Pero la curiosidad es que, no se sabe por qué cedió otra vez el ganado a Prudencia.
Entonces, Prudencia continuaría con la tradición familiar, pero siempre apoyado en dos hijos. Prudencia tuvo 4 hijos: María Visitación, que es donde viene la línea de los Abello, que ha mencionado antes Miguel Ángel, Mercedes, que es donde viene luego ya la línea de los Gómez, porque doña Mercedes Ugalde Bañuelos se casó también con un ganadero, Félix Gómez Pombo. A ellos no los llevó ganado. Entonces serían los hijos Manuel y Pablo los que serían los que se dedicasen realmente a la administración del ganado. Ambos eran abogados y desarrollaron su vida profesional pues prácticamente en Colmenar. Toda su vida profesional pues la dedicaron en Colmenar. Pablo inclusive llegó a tener ostentar cargos municipales, fue concejal, y Manuel fue uno de los fundadores de la Unión de la Criadora de Toros de Lidia. Continuaron con la trayectoria de los hermanos, y un impasse en la ganadería fue la famosa corrida de la Alternativa de Belmonte, que fue un desastre. Salió muy mala la corrida, y a raíz de ahí, de esa corrida, según se ve en las crónicas, tuvo una decadencia la ganadería Bañuelos. Entonces, ante esa decadencia con esos toros, entonces los hermanos, Manuel y Pablo, deciden revitalizar la ganadería, y entonces deciden hacer una cruza. Ya por estos entonces, a principios del siglo XX, el toro predominante era el toro de Santa Coloma. Ya el toro Gijón ya venía menos, porque el toro Gijón era un toro que era muy bravo en varas, pero el toro Gijón, una vez que le habían castigado en varas, se aculaba en tablas, y ella decía: venir, que aquí os espero, y no había manera de hacerle faena. Entonces ya el toro predominante fue el toro Santa Coloma. Entonces deciden hacer una cruza con este toro. Compran a Dionisio Peláez, que tenía Santa Coloma, pero era Santa Coloma por la vía Saltillo. Porque el conde de Santa Coloma tenía 3 ramas. Una era la rama Santo Coloma pura, otra era la rama Saltillo, y otra una mezcla de ambas. Entonces, la rama la línea por la que los hermanos Bañuelos decidieron era por la línea Saltillo. El toro Azulito, no sé si les sonará que el semental que trajeron era de nombre Azulito. Como he dicho antes, cuando uno ve las crónicas, a raíz de la ganadería, de la corrida de la Alternativa de Belmonte, sigue toreando, pero ya en festejos menores, muchas novilladas, y entonces sería en el año 19, esto sería en el año 14 cuando hacen la cruza, y en el año 19, claro, a los 4 o 5 años, lidian una corrida en Madrid con la nueva cruza. Una corrida y una novillada, y deciden vender. Fallece doña Prudencia en agosto del año 19, lidian estas 2 corridas en el año 19, y los hermanos deciden venderla. Y se la quitan de medio, que se la venden al procurador de Ávila, a Alberto García de la Resina. Hay una anécdota que se cuentan por ahí mucho, de un cabreo, que se cabreó mucho doña Prudencia, que por lo visto era una persona que tenía su carácter, y bueno, sí tenía que tener su carácter, que cuando hicieron una cruza a los hijos, claro, el pelaje cambió completamente. De estar el toro castaño, el toro Gijón, el castaño que había negro, pero había predominancia del toro castaño y en sus variantes. Claro, pues apareció el toro negro, el entrepelado. Entonces, cuando la llevaron a doña Prudencia a ver los toros, fue tal el disgusto que se llevó de no ver los toros colorados, como siempre los ha visto, de ver los negros, que dicen que no volvió ya jamás a las fincas a ver los toros. Y esta es un poco así, a grandes rasgos, un poco la historia de Bañuelos, una ganadería muy importante. Ten en cuenta que desde el año 71 hasta 1919 pues son muchos años.
donde la ganadería se mantuvo, pues, pero muy arriba, tanto en calidad como cantidad, porque no solo lidiando en Madrid, es decir, hasta en La Habana. Es decir, Bañuelos ha lidiado en la Plaza de Toros de La Habana, en Cuba. En París, cuando se hizo la exposición de París, pues también se llevaron un toro de Bañuelos, es decir, que era una ganadería, era un hierro pues, que tenía su caché y su importancia. Y un apunte que decían, porque sobre la divisa, porque muchos años se lidió primeramente en 1771, no sería hasta 1844 cuando se adopta la divisa definitiva, que sería el azul turquí. Anteriormente, pues igual, bueno, pasaba con muchas ganaderías, con verde, morada, encarnada, cualquier color utilizaban, pero y el azul también. Pero ya en la corrida del 7 de noviembre de 1844 es cuando definitivamente Manuel Rodríguez adopta el azul turquí. Y hay también otra pregunta, otro interrogante, es sobre el hierro. Que ¿de dónde viene la A? Que Juan Bañuelos empezó a marcar sus toros. Hay varias hipótesis. Hay una hipótesis que dicen que lidiaba, que le puso la A porque tenía ascendencia del apellido Alamín, dicen algunas fuentes. Yo estoy investigando mucho en el archivo parroquial y no he encontrado relación alguna con el apellido Alamín. O sea, alguno lejano, pero no mejor tan cercano como para decir, le pongo la A. Y otros autores manifiestan que le puso la A en agradecimiento a su suegro, Antonio Rodríguez González, que fue el que le cedió la ganadería a Llamas Antonio, por eso marcaba a sus toros la A. ¿Cuál sería el origen de marcar los toros con la A? Pues queda ahí en stand-by porque realmente yo no he conseguido averiguar. Y un poquito más le voy a contar. Espero que cuando gene el libro pues que sea de su agrado y que disfruten con él. Y un último apunte que quería decir en relación al siglo XVI, que ha comentado Colmenar Viejo. He encontrado unos documentos donde ya se atestigua que en el siglo XVI, en concreto en 1544, creo recordar, ya se atestigua la compra de toros, compra en Colmenar Viejo de toros para las corridas de las fiestas de unos pueblos en Guadalajara. Es decir, que el abanico de la trayectoria colmenera tauromaquia ya la podemos fijar en el siglo XVI. Intentaremos ampliarlo, como son los datos más antiguos que se tenga, donde ya se especifica que se compran toros en Colmenar Viejo para celebrar corridas, para correr toros, como se decía antes. Y poquito más. Muchas gracias. Bueno, pues lo he dicho al principio. Como estamos en celebración del 10º aniversario, ahora vamos a tomar un pinchito y un vinito y vamos a vender el libro. Bueno, espera, se lo digo. Vamos a vender el libro porque, como he dicho antes, no estamos dentro de las corrientes de subvención de libros. Entonces, nosotros, nuestro trabajo, no le cobramos, pero sí el de la imprenta. El libro vale 20 euros porque, como siempre, se nos va a unos tamaños demasiado grandes las publicaciones, pero bueno, así es. Así que, si alguno de ustedes quiere si alguno queréis hacer alguna pregunta, aquí estamos dispuestos, si sabemos la contestamos, y si no tomamos nota y en la próxima sesión la contestaremos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que le podéis conseguir, se titula el libro a las 5 de la tarde, Historia Social del Toreo. Habla, todo esto lo relaciona porque este hombre tiene la teoría de que los toros, aparte de lo que ha dicho Roberto, de tener una actividad social, o sea, una actividad taurina, artística, que es la que se maneja ahora mucho, tiene una actividad social, económica, política y cultural. Y entonces él habla de todos los procesos, de las luchas internas. En el libro cuando se daban las corridas reales en la Plaza Mayor, había
Había tortas por conseguir, porque era limitado, me parece que tenía, pues me parece que eran 8.000 o 10.000 localidades, y había los vecinos de la Plaza Mayor de Madrid tenían obligación de ceder el balcón, porque los balcones los asignaba el mayordomo del rey. Bueno, pues una persona, solo había dos cargos importantes en la nobleza que tenían balcón seguro, y uno era el duque del Infantado. El duque del Infantado siempre estaba el rey, el duque del Infantado, y no me acuerdo qué otro noble era el que tenía eso. El resto de los nobles tenían que recurrir al mayordomo, oye, que yo quiero ir a los toros, y le decía, no tengo. Y era un tanto. Entonces, de ahí viene lo que ha relatado Rafa, de que se hace la primer plaza de toros, pero eso ya no es hasta el siglo XVIII, en Madrid, o el XVII, el XVIII. Y hay una gran evolución, porque la primer plaza ya no tiene 8.000, ya tiene cerca de 12.000 o 15.000 localidades, con lo cual ya los nobles no tienen derecho al palco, sino que ya son los que entran en esta contienda los empresarios. Otro elemento de poder dentro de la tauromaquia, la lucha que ha habido entre ganaderos, empresarios, toreros, porque todos se querían llevar el gato al agua. Os recomiendo ese libro, os va a interesar porque creo que es un libro que tiene otra visión distinta, aunque habla de muchos toreros, habla de los tiempos de Pedro Romero, habla de Pepeillo, es un libro de historia y economía bastante importante. Más cosas. Una mano. A comer. ¿Queréis alguna preguntita más o vamos nosotros a comer también? Pues nada, muchas gracias.